GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio en nuestra cuarta temporada de emisión, con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. Vamos ya a nuestro primer invitado. Estamos con Eduardo Crespo, director artístico del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, que acaba de anunciar la programación de este certamen que comienza el miércoles en Paraná y 5 ciudades entrerrianas. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Julia, ¿cómo estás? Bueno, comencemos por los anuncios de la inauguración y la clausura de este quinto FICER. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las películas y por qué el festival decidió incluirlas en la Bueno, apertura y el cierre? creo que este año, como ya había comentado en algunos lugares, el festival va a tener como unos lineamientos más claros, se podría decir, otros no tanto, pero bueno, unos tienen que ver, uno principal tiene que ver con los 40 años de la democracia recuperada, Sí. que ya te voy a contar un poco las películas que vienen a tocar ese tema, a dialogar con ese tema. Pero en el caso de la apertura y la clausura tiene que ver con otro lineamiento que es la relación del cine con la poesía. Como sabrás, Entre Ríos tiene una larga tradición de poetas Sí. y bueno, y creo que algo del cine que se hace en la provincia y en la región ha tomado algo de esa tradición y creo que está bueno también eso, como celebrar un poco ese vínculo en el festival. Entonces, las películas, una de las películas, la película de apertura va a ser Los Delincuentes de Rodrigo Moreno, que es parte también de la competencia nacional de largometrajes. Decidimos Ajá. abrir la competencia también con la película de Rodrigo. Es que es una película también que viene a estrenarse hace muy poquito, que está bueno también para que la gente la vea cercana a su estreno, algo medio novedoso. Sí. Y bueno, y sí tiene que ver con la poesía, no sé si la han visto todavía, pero bueno, hay algo ahí, hay poeta entrerriano por ahí metido, entonces también nos parecía como Ajá. una película ideal para abrir el festival. Ujú. Eh, Luego, la película de clausura va a ser Amigas en un camino de campo de Santiago Loza, que se acaba de estrenar en Buenos Aires y le está yendo Sí. muy bien, así que también va a estar invitada como parte del jurado Eva Bianco, así que va a estar presentando la película Eva Bianco, que el año pasado tuvimos la suerte de tenerla en casi todas las películas del festival porque está actuando un montón Sí, y le sí, está sí. yendo muy bien, así que Sí. la queríamos tener el año pasado, pero no pudo, entonces va a venir este año y un poco para celebrar un poco su trabajo también, y el trabajo un poco que se está haciendo en el resto del país, que no es solamente Buenos Aires, entonces nos parecía importante empezar a destacar algunas figuras, y bueno, esas son las dos películas para abrir y cerrar el festival. Ahora Eh, hay un foco europeo este año. sí, este año Y en ese hicimos, sentido, ¿qué depara la programación? hay películas de varios países, películas más grandes, películas más chicas. Hay una película italiana que a mí me gustó mucho, que se llama Gigi la Leye, que pasó por Bafisi en Argentina y ahora nada, como que no tienen, son películas que por ahí no tienen un gran recorrido, sí tienen un recorrido por festivales, pero no llegan a las salas comerciales por ahí en el país, entonces está bueno también esto, el festival funciona como una especie de acercar al público este tipo de películas, que es una película también con un tono muy de provincia, filmada en Italia, de un policía que está en su pueblo, ahí en un pueblo medio sin problemas, pero Mm, bueno, tiene que ver con algo de las películas por ahí que se hacen acá en el interior, en el entonces también interior. me gustaba algo de eso, de como la relación que tenía esa película. Otra película es la primera película de ficción de Alice Diop,
que es una película, una directora francesa que ya hizo muchas películas documentales Sí. muy buenas, y ahora tiene una ficción que es sobre el juicio de una madre que tiene una situación con un bebé, con un abandono de un bebé, y bueno, y es toda la causa, el juicio a esa mujer, a una, eh, nada, una mujer que tiene que lidiar con todo eso, así que también nos parecía como un tema bastante actual y que estaba bueno tocar. Otra película es la de Christian Petzold, la última película, Fire, se llama Cielo Rojo acá en español, Sí. y también es una comedia sobre un poco más distendida que sus películas anteriores, por lo menos. Y nada, es una película que me gustó mucho también, que nos gustó a todo el equipo ahí, así que estábamos contentos de poder tenerla, que está bastante también se acaba de estrenar, o se va a estrenar ahora en Buenos Aires, creo que dentro de poco. Sí, sí, sí. Y algunas más que, bueno, va a haber una película también inglesa que se llama Nos conocimos en la realidad virtual, que, que es una película toda filmada, que eso es un poco también creo que está bueno para invitar a la gente joven que por ahí entiende más o está más relacionada con ese mundo. Es un director muy joven que se llama Joe Hunting, que filmó un documental dentro de una plataforma de realidad virtual, encontrando Ujú. personajes, como se filma un documental en la vida Sí, real, sí, pero sí. en ese universo fue encontrando personajes y va contando un poco algo de ese mundo, de ese universo que es la realidad virtual y cómo vive la gente ahí adentro, cómo pasa los días, cómo se vincula, y la verdad que está buenísima la película también, un poco para entender qué pasa ahí adentro, digamos, los que estamos afuera y En las que ese estamos universo. afuera. Claro, sí, sí, Sí. totalmente. Así que nada, va a haber un poco de todo. También hay una Ahora, película bueno, vamos a proyectar Close, que es una película que se estrenó también hace un tiempito y que es de Bélgica de Bélgica creo, sí, de Bélgica, sí. de un director que nada, que fue como una alianza con Movie, que también está apoyando al festival como sponsor, así que también nos está ayudando ahí, Ujú. nos están dando una mano. Ahora, recién mencionabas la conmemoración, un eje muy importante de este quinto FICER, que es la conmemoración de los 40 años de la democracia, ¿no? Y en ese sentido hay una tradición del FICER, que diría yo, que es la recuperación de obras clásicas y consideradas muy importantes dentro de la cinematografía nacional, y ahí aparece Juan como si nada hubiera sucedido. Esta película de 1987, emblemática. ¿Qué te llevó a decidir que esa fuera, digamos, una de las presentaciones centrales de estas recuperaciones? La verdad que a partir del año pasado que empecé a trabajar como director artístico del festival, eh, justo surgió esto de la encuesta y había algo, a mí me interesa mucho la preservación también, trabajo con esos temas, digamos, bastante cercanos. Entonces, me parecía importante empezar a rescatar y que una de los ejes centrales del festival tenga que ver con eso, con empezar a poder mostrar nuestro cine, la memoria de nuestra cinematografía. Y eso, me parecía importante que podamos ver para reflexionar y para poder seguir haciendo, digamos. Primero, ver nuestro pasado un poco para entender y ver cómo seguir adelante. Creo que nos hace falta eso, una cinemateca nacional que impulse estas cuestiones, pero mientras tanto estamos haciendo fuerza los que podemos, los y las que podemos, y me parece importante usar estos espacios políticamente para gestionar estas cuestiones, para impulsar estas cuestiones. Entonces, nada, me pareció como muy lindo en estos 40 años poder rescatar esta película que no se ha visto tanto, sobre todo Sí, en salas, digamos, sí se ha visto como en la copia más ahí en computadoras o por ahí alguno que la sí, puede sí, descargar, sí. pero no se ha visto en sala tanto, tampoco en su época se ha visto No, en tanto, su entonces, momento tampoco circuló demasiado, es cierto, porque es también tiene una cierto. historia Carlos tuvo que mostrarla clandestinamente en su momento, era los inicios de la democracia, pero todavía una democracia Sí, sí, débil, como sí, sí, débil sí, todavía, sí, entonces como sí, recién sí. eh, iniciándose, entonces
también está buenísimo mostrarla y tiene una vigencia enorme la película. Cuando la vi de vuelta ahora para programarla, me pareció que me volvió a conmover y tiene algo de que este tipo de películas estamos acostumbrados a ver historias más citadinas, y esto tiene que ver con un poco también con algo más de las provincias, con un Exactamente, hecho sí, que pasó en Bariloche. Entonces, como puntualmente, eso, exactamente. se espeja mucho con algo de lo que por ahí podemos pensar acá también. Entonces me parecía importante traerla, y bueno, y agradecerle a Carlos que tuvo la Carlos mejor idea, Echeverría, el director. Echeverría, en, Sí, en sí, darnos sí. la película para proyectarla en el festival. Así que esa, bueno, y después otra de las cosas que vamos a pasar como también como broche de oro en este sentido de la preservación es Prisioneros de la Tierra, de Mario Soffici, que va a tener, va a venir acompañada por Paula Félix Didier, que también es jurado de la Ujú, competencia, y, y fueron, bueno, el Museo del Cine fueron los que restauraron la película, así que bien. también puede contar la historia, una película que se filmó en Misiones, entonces tiene que ver con la región del noreste. Nada, importante un poco hacer esos rescates y empezar a ver esas películas que por ahí no se ven acá, que son donde se hicieron. Exactamente. Bueno, habrá de todo, también habrá una reunión de restauración de archivos, de restauración de archivos, pero todo, sobre todo eso iremos hablando a medida que Durante. transcurra el FICER, donde vamos a estar siguiendo atentamente todo lo que ocurra. Pero bueno, queríamos hoy participar con esta presentación de la programación que es realmente muy rica y variada. Recordemos entonces que el FICER, el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, se realiza del miércoles 6 al sábado 9, ahora dentro de poquitos días, en Paraná y 5 ciudades de Entre Ríos en forma totalmente gratuita. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos en pocos días. Muchas gracias y bueno, los esperamos a todos y a todas a que vengan a disfrutar del festival. Espero que nos acompañe. El día de hoy está espectacular. Espero que siga, que se estire una semanita más. Seguramente será así. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos adelante en GPS Audiovisual Radio. Vuelve la experiencia FICER, quinto Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. Del 6 al 9 de septiembre, entrada libre y gratuita. Paraná y 5 subsedes ofrecerán el mejor plan cultural en el quinto FICER. Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. Un lugar para vernos. FICER.com.ar. Gobierno de Entre Ríos. Amigas en un camino de campo, una película de Santiago Loza, con Eva Bianco y Anabela Basigalupo. Estamos yendo a buscar el meteorito, ¿sabes dónde cayó? Me gustan los caminos, caminos, y las veredas, veredas, y las calles de tierra, y las avenidas desiertas. Me van a costar los días cuando te vayas. Amigas en un camino de campo. Estreno 3 de agosto en la Sala Lugones. Diego Palacio es el director y co-guionista de la serie Frágiles, un thriller coproducido por Storylab y Flow, protagonizado por Luciano Cáceres, Carla Quevedo, Ludovico Di Santo, Malena Sánchez y Andrés Gil, que desde mañana, jueves 31, se podrá ver por la plataforma. Estamos con Diego Palacio, es un gusto recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y me encanta que nos ayuden a promocionar el contenido argentino, contenido de calidad que siempre nos da orgullo. Sí, sí, bueno,
Estuvimos aquí hablando en otro programa con Luciano Cáceres, justamente hablando de Frágiles y de su contenido y de, bueno, ahora te pregunto a vos, ¿qué es Frágiles? ¿Qué tiene que ver esa palabra o ese concepto con el momento individual y global de la supuesta pospandemia? Bueno, te cuento, ahí un poco es la semilla, ¿no? O sea, la post-pandemia es como la semilla que dio origen a que empecemos a trabajar con el equipo de autores sobre esta idea de la fragilidad emocional, cómo nos sentíamos post-pandemia, con esta idea también mesiánica, si querés, de cómo salíamos de eso, cómo nos íbamos a poder recomponer y Mm, cómo íbamos a salir, que es lo más importante, que no había, o sea, en un momento había un vacío existencial que creo que todos de alguna manera vivimos en ese sí. momento, que nos preguntamos, bueno, ¿qué hicimos hasta ahora y cómo vamos a salir de esto y qué va a pasar? Producto de eso, que un poco también tiene que ver en la forma en la que nosotros desde Storylab, con Nacho y todo el equipo, buscamos las historias, tratamos de entender qué le puede gustar a la audiencia, porque para nosotros trabajamos para el público, trabajamos para que nos vean, trabajemos para que nuestros temas de las series den conversación y sobre eso se charle y se pueda llegar a alguna idea, a alguna conclusión, obviamente sobre una serie de ficción, en nuestro caso, pero sí que dé charla. No tiene que ser demasiado elevado, ni demasiado intelectual, ni Ujú, demasiado, ujú. lo digo con total humildad, sino que produzca una conversación. Entonces, post pandemia teníamos esa sensación de que había una fragilidad, de que había eh, un camino a recorrer y siempre nos gustan los periodos de tiempo en donde nuestros personajes tienen un arco dramático grande, donde hay una transformación y un desarrollo personal que varía. Y en ese sentido dijimos, bueno, 2019, 1999, 20 años, Mm, idea del fin de siglo, ¿no? Del fin del siglo sí, XX que, que- que- que trajo en su momento cierta idea de, ¿te acordás? El I2K, qué va a sí, pasar, sí, las sí. computadoras, El va fin a del ser mundo, ¿no? el mundo. Bueno, esa Sí. idea apocalíptica un poco es el perfume de una parte de la serie que transcurre en 1999, donde justamente Luciano y Ludovico son los líderes de una comunidad autosustentable, con cierta visión ontológica sobre cómo va a ser el futuro y el futuro del ser y lejos de la ciudad y con un grupo de lo que hoy llamamos más poliamor, si Sí, querés. sí. Bueno, y entonces en esos enredos y en esas situaciones encontramos a un grupo de jóvenes finales del siglo XX y los volvemos a encontrar 20 años después en otras circunstancias, con con otra mirada y un personaje como el de Carla que se mete al que la vida la pone a prueba, pensando que va a buscar una chica desaparecida española, bueno, y termina descubriendo un poco cuál es el origen de su identidad. Ajá, ajá. Y también, si me permitís, no sé, supongo por lo poco que he visto hasta ahora a partir de la charla con Luciano y escuchándote a vos ahora, ¿no? Esto que comienza siendo, bueno, una especie de aldea sustentable, una propiedad, un lugar donde pasar tiempos tranquilos termina virando hacia otra cosa, ¿no es cierto? Y ahí aparece el concepto de secta o de cierto mesianismo, ¿no? En la Sí, historia. sí, es así Ujú, como contás, porque la idea es que
que en este mundo en apariencia idílico y con características de comunidad autosustentable, de lazos reales y no tóxicos como estamos acostumbrados a escuchar ahora, bueno, en ese ámbito aparece un crimen. Ujú. Hay riesgo de spoiler y vamos a proteger a la audiencia de Claro. cualquier detalle que podamos deslizar, pero me parece importante que entender que tanto en el pasado como en el presente hay crímenes que tienen una similitud, una huella, y que los protagonistas están cruzados por esas circunstancias. A partir de Ajá. ahí, como te decía, el personaje de Carla, pensando que va en busca de algo, encuentra otra cosa. Y los personajes como el de Andrés Gil, que están ahí enclavados en la comunidad, bueno, se les replantea justamente cuestiones personales muy profundas que nada, que sienten que vivieron en una pantalla. Ujú, ujú. Ahora, este Quiero contar de- concepto, Ayúdame ahí. no, no, sin spoilear, pero digo, este concepto de secta o de líder mesiánico, ¿no? Que por otra parte es muy contemporáneo, en Claro, términos reales, digo, ¿no? Estamos claro. atravesados por momentos de líderes un tanto extraños, no siempre Total. vinculados a sectas, pero digo, ¿cómo se introduce este concepto en la serie? Vos que sos guionista, ¿ya te atraía desde antes o es algo que te apareció post pandemia a partir de ver todas estas realidades que nos circundan? A mí me pasa que obviamente estamos influenciados por lo que leemos, por lo que vemos, ¿no? Somos como seres atravesados por lo cultural, por las informaciones, por las noticias, por absolutamente todo. Y yo creo que a mayor conectividad que hay, interpersonal, despersonalizada, está esta idea como de una figura como todopoderosa que trasciende y borra esa frontera de lo digital y como que nos Mm, atraviesa, porque hoy somos como esta suma de lo digital más lo real, ¿no? De sí, múltiples posibilidades técnicas que tenemos de existir, se puede decir. Entonces, bueno, la idea para mí de lo mesiánico, de que aparezca alguien que puede trascender todo eso, bueno, me parece un lindo tema. Puesto en la ficción, obviamente está puesto en términos humanos, si querés, desde el lugar más del villano, ujú, porque en definitiva la retórica lo puede plantear de esa manera, decir, bueno, claro, alguien mesiánico en términos como razonables sería alguien que pondríamos del lado de los malos más que de los buenos, pero bueno, dicho así, hoy cruzando todo este aparato de comunicación que nos rodea y toda esta idea de lo personal, interpersonal, desdibujado en lo digital y en lo real, me parece importante como entender que pueden aparecer figuras que parezcan que lo pueden atravesar todo, ¿no? Y ahí es ujú, donde nos meternos. Pero la ajá, serie es mucho más, en una escala mucho más humana que a esto que estamos hablando, si querés. claro, claro. No, no, está bien, sin pretender complejizar la historia. No, por supuesto Pero que no, no. digo, me parece muy interesante ese trasfondo, ¿no? Y que está tan atado a los tiempos que corren, que estamos viviendo, donde aparecen estos personajes extraños, aparentemente de la nada. Y digo, bueno, que la serie también pase por ahí y que estos lugares idílicos o utópicos con los que todos soñamos en algún momento pueden Total. también ser un infierno, ¿no? Aquí en la tierra, digo. Nos gusta eso. Ujú, Algo que con todo el equipo, digo, Luciano, Juan, Luca, Nacho, esa idea que hay investigación atrás de esto y después, obviamente, hay un juego de tratar de ver cómo enmascaramos una realidad, cómo la presentamos de cierta manera y cómo después ¿no? vamos develando y
y sacándole esas capas para poder llegar a encontrar algo más, que en definitiva es lo que le planteamos al público, como le vamos mediatizando a través de capas y máscaras de los personajes, cosas que son de una manera, después son de otra, como que No, también tratamos de tener ese juego no en todo es nuestras... lo que parece o lo que aparenta, digamos. Sería, claro, claro, claro. Estos personajes intuyo que son así también, ¿no? Como distintas caras de una misma moneda, en todo caso, ¿no? Ahora, el concepto de desarrollarlo como serie, Frágiles, como serie, ¿estuvo siempre o se fue dando también con el transcurso del desarrollo del proyecto? No, nosotros nos sentimos cómodos dentro de Storylab y trabajando con autores que se suman y nos aportan y nos ayudan a desarrollar mejor las historias que queremos contar. Eh, Haciendo series nos sentimos cómodos y haciendo policiales especialmente. Ujú. Eh, entonces, en este caso, la historia de 8 capítulos con un principio, con un final que tiene apariencias, ¿no? Donde como esta idea de idea del círculo infinito, ¿no? Donde se empieza y se vuelve al mismo lugar, y donde parece que nada pasó y nada avanzó, y en realidad pasó el tiempo y las circunstancias y los hechos parecen ser los mismos, o esa idea medio borgiana que tenemos, Sí. está plasmada. Entonces, cuando hacemos 8 capítulos, entonces tenés un desarrollo más largo, que podría ser de una película de 1 hora y media, ¿no? O Ujú. sea, tenés un proceso de tiempo y donde sabés que la gente quizás vea 2 capítulos, 3, después lo deje, lo vuelva a retomar. Entonces, me parece que en ese sentido está bueno hacer series. Me gustaría que hubiese muchas más series de Argentina, en Argentina y en el mundo. Por suerte, tenemos una industria que está buena, ¿no? Sí, Que sí. cada vez presenta más opciones, con más voces. Estoy yo como en un momento me parece bueno, estamos todos trabajando para las plataformas y con mayor ¿no? y mejor suerte unos que otros, pero no importa, creo que Ujú, estamos en un ujú. momento también de transformación de la industria del conocimiento y del entretenimiento también. Si querés, lo que está pasando en Hollywood, ¿no? Hay como Sí, un cambio sí, sí, de aire, sí, sí. cierta, Estamos cierta en pleno camino, ¿no? De cambios y de pruebas, de nuevos formatos. Un territorio incierto, el digital, pero muy, muy, muy poderoso, ¿no? Con muchas posibilidades de desarrollo. Bueno, entonces recordemos que desde mañana, jueves, se presenta en la plataforma Flow la serie Frágiles, una ficción con Luciano Cáceres y Malena Sánchez, entre otros protagonistas, bajo la dirección de Diego Palacio, nuestro invitado de hoy. Gracias, Diego, por acompañarnos. Un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por apoyar el contenido argentino y las series locales. Hasta pronto. Aylan tiene la hija desaparecida desde ayer. Nadie sabe dónde está. No podemos encontrarla. Ayúdala, Ailén. ¿Vos pensás que hay causas por las cuales las personas se enferman? La idea es que contarles que vamos a hablar un poco de Nietzsche y la relación que puede tener Nietzsche con la medicina. No sé, porque esa necesidad de encontrarle un porqué. ¿Cómo los médicos todo el tiempo le decimos a la gente lo que está bien y lo que está mal? Quiero entender qué significa tener un auto encima. Uno no mira desde el bien y el mal. Uno mira. La radiografía es normal. No se ven lesiones en el pulmón. Casi un milagro. Casi un milagro. No, yo fumo. Sí, ya sé que fumo. Cuando planteamos, bueno, esa es la opción que yo sé hacer, el paciente como que se queda, ¿no? ¿Cómo? ¿No es la verdad entonces? Los médicos de Nietzsche. Estreno en cines 17 de agosto.
Mariano Benito es el nuevo director artístico del Festival Audiovisual Bariloche, que se va a llevar a cabo del 25 de septiembre al 1 de octubre y que anunció los primeros títulos de la programación de la 11ª edición. Estamos con Mariano Benito, es un gusto recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julia? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos y te vemos perfecto. Bueno, el FAB comienza su segunda década de vida, ¿no? Y con un nuevo director artístico. ¿Cuáles son los desafíos que vas a atravesar o que te propusiste atravesar? Bueno, el primer desafío es hacer un festival después de cumplir 10 años el festival, ¿no? Que eso ya es bastante importante. De todas maneras, yo estoy ligado al FAB desde el primer FAB. De hecho, participé con 2 series en el FAB, en las competencias. Trabajé también en el área de prensa, cuando hicimos el primer diario del festival. Y siempre estuve ligado a Diego, bueno, que es un amigo carriqueo que fue hasta el año pasado el director artístico, y él me ofreció hacerme cargo ahora, está buscando otros rumbos, otras ocupaciones, y bueno, lo acepté con el gran desafío de que Diego estuvo 10 años, es muy querido por todo el ambiente audiovisual, por todos los realizadores y realizadoras, por los cineastas, los chicos de las escuelas de cine de Río Negro, etcétera, etcétera. Así que es difícil, pero interesante y lindo para mí, porque a mí me gusta promover el cine. Siempre lo hice. Como alumno de José Martín Suárez, siempre estoy tratando de comentar alguna película con alguien, de proponer ver una película, etcétera. Así que bueno, es el mejor lugar un festival, ¿no? Claro, Así ¿y que qué perfil buscas darle al FAB? Bueno, por ahí cito mucho a Martínez Suárez porque fue casi un padre para mí, así que disculpame si lo hago, pero él decía en el Festival de Mar del Plata que las estrellas son las películas, ¿no? Así que la primera frase que podría decir es esa, de este festival. En segundo lugar, el FAB durante los 10 años anteriores se consolidó como un festival nacional en la agenda de toda la Argentina, pero también en la agenda de las 2 universidades de cine que hay en la provincia, ¿no? En Roca y en el Bolsón. Y digamos que el ambiente audiovisual siempre se sintió muy a gusto, muy contenido, muy feliz en el FAB. Y ahora es el turno también de empezar a integrar al público de a pie de Bariloche, sobre todo, que se apropie del festival, que pueda ir a ver las películas, disfrutarlas y hablar durante un tiempo de ellas y esperar el próximo festival del año que viene. Entonces, una de las cuestiones que me propuse era esto de tratar de buscar ese público, que como también en Mar del Plata, llenan las salas y están ávidos de ver películas. Películas argentinas que lamentablemente no llegan a las carteleras comerciales, ¿no? Así que esos 2 desafíos me parecen importantísimos. Si le sumamos la cuestión económica de este año, también es otra, y tenemos que hacer un festival austero, pero con calidad. Y creo que vamos por ese camino. Por lo menos en el tema de la programación, creo que hemos hecho un trabajo. Justamente se anunciaron las secciones competitivas, ¿no? Los títulos de las secciones competitivas. ¿Hay algún eje temático que veas, que observes en esa selección? ¿Algún punto en común entre las películas seleccionadas? No un punto en común desde lo temático, la verdad, Julia. Tratamos con el equipo de programación de buscar películas variadas, que no sean solamente para un tipo de espectador, sino que justamente por este desafío que yo te planteaba al principio, que la gente pueda ver películas que no sean las típicas películas de nicho de festivales, a veces que son más crípticas o más para un público acostumbrado a ir a los festivales y que ya tiene una agenda determinada con determinados directores y temáticas. Entonces, no, dijimos algo más variado y por eso tenemos películas, qué sé yo, que van desde El futuro de Ulises Rosell,
documental con Blondie, que es una película más comercial y que inclusive está en una plataforma, pero que Sí. acá en Bariloche no se vio en salas, ¿no? Así Ajá. que la idea era ir por ese lado, con algunas sorpresas que me impactaron mucho a mí y al equipo de programación y también las hemos puesto por eso, y porque también estamos en un año muy complicado que al mismo tiempo festejamos los 40 años de democracia y tenemos una sección, digamos, de 40 años de democracia dentro del festival. Y hay alguna película como Maelstrom 2001 que tiene que ver mucho con el cuidado de la democracia que debemos tener los argentinos. Ajá, ajá. Bueno, otro de los platos fuertes del FAB, del Festival Audiovisual Bariloche, es la competencia binacional de cortos y largometrajes. En el caso de las películas chilenas, ¿notaste alguna particularidad? Mira, Me yo refiero sigo a el las cine chileno. seleccionadas, ¿no? Sí, yo sigo, me gusta mucho el cine chileno. Ujú. La competencia binacional nuestra trabaja con un sector de Chile que es el sector sur, de Concepción para abajo, digamos, Ujú. ¿no? Donde por ahí no está la mayor producción audiovisual, pero sí creemos en esta cuestión de esta frontera casi que no debería casi existir y que tenemos muchas cosas en común con la Patagonia chilena. Eh, no, al igual que en la nacional, no es que buscamos una temática en particular, simplemente de la selección que hemos hecho, hemos tratado de lo que a nosotros, nuestro entender, serían las mejores propuestas que nos llegaron, ¿no? Desde el otro lado de la cordillera. Así que hay cosas que están en común, ¿no? Como la memoria, no sé, en el documental Edita de Chile, de Pamela Poliak, que tiene que ver con la memoria, con la reconstrucción de identidades. Por ahí algo de eso hay en las dos competencias que nos unen, pero básicamente creo que tiene que ver con que al ver las películas y evaluarlas, encontramos que había una calidad cinematográfica que estaba bueno para mostrar a nuestros espectadores de aquí, desde la Patagonia Argentina, ¿no? Claro, bueno, hay videoclips, hay muchísimo contenido en el Festival Audiovisual Bariloche, del cual iremos dando cuenta a medida que nos vayamos acercando. Mariano Benito, cineasta y director artístico, el flamante director artístico de la 11ª edición del Festival Audiovisual Bariloche, que se va a llevar a cabo del 25 de septiembre al 1 de octubre, y que es un festival de referencia en la región. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te mando No, un abrazo. Seguimos muchísimas gracias a vos, Julián. en GPS Audiovisual Radio. La cartelera de estrenos del Cine Gaumont desde mañana incluye El canto de Lauricanturi, coproducción entre Argentina y Colombia dirigida por Camila Rodríguez Triana, y Julio, Felices por Siempre, una producción uruguaya de Juan Manuel Solé Lorenzelli, y los documentales Argentina Salvaje, de Christian Baumeister, un viaje en imágenes por el ecosistema del 8º país más extenso del mundo, narrado por el Chino Darín, y El cine ha muerto, realizado por Juan Benítez Alasia. Manquehueneu, Amiga del Cóndor, una ópera prima de María Manzanares, y Proyecto Higuera, tercer trabajo del realizador Martín Bastida. En el marco del ciclo Homenajes, en el Gaumont, el Inca proyectará a 15 años de su estreno Café de los Maestros, el documental musicalizado realizado por Miguel Coan. La proyección va a ser el próximo lunes 4 de septiembre a las 19:30. El documental Manquehuenui, Amiga del Cóndor, de María Manzanares, que forma parte del programa de estrenos de documentales digitales, además de su estreno en la sala del Gaumont, podrá verse el jueves 31 en la señal Cinear TV a las 20 horas. Y estará disponible en la plataforma Cinear Play desde el viernes 1 de septiembre durante una semana.
Ailén tiene la hija desaparecida desde ayer. Nadie sabe dónde está. No podemos encontrarla. Ayúdala, Ailén, pero tené cuidado. Vos sabés cómo es la gente de acá. Deja que se encargue tu padrino. Andate a tu casa con tu hija. No va a pasar nada, quédate tranquila. Hija, madre, policía, asesina. ¿Qué pasa? ¿Qué no te convence? ¿Quién fue? Jasmine Stewart, César Bordón, Beatriz Pelcini, Juana Bosco. Fragmentada. 3 de agosto, solo en cines. Meet with me, if you will, Miss Rosemary Brown. I think I was born with this kind of ability, because I would see and hear people that were supposed to be dead. I was very much intrigued, and I went to meet her. I went to her house, and then she began to describe somebody standing. He introduced himself as Victor Ullmann. He's been told that the opera can and will help to further the cause of peace. And I wonder why I was chosen to do this work. Was it a coincidence, or was there some other reason? El hombre más fuerte del mundo, documental con guión, dirección y producción de Fernando Arditi, tendrá su estreno comercial el jueves 14 de septiembre. Es una producción realizada íntegramente en Jujuy por Cocoliche Cine, es la casa productora, y está protagonizado por Darío Villarruel, un físico-culturista de talla baja, nacido en Palpalá. Fernando Arditi viajó desde Buenos Aires hacia Jujuy para desarrollar esta historia que hoy nos está acompañando aquí en los estudios de GPS Audiovisual Radio para contarnos sobre este proyecto. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, buenas noches a ustedes, a la audiencia, a toda la gente que hace el programa. Muchas gracias por la invitación nuevamente y es un placer estar acá. Bueno, lo mismo digo. Bueno, hay algo, vos, esta historia, corregime si me equivoco, pero hace un tiempo nos comentaste que esta historia vos habías leído en el diario, esta historia, y te llamó la atención. ¿Y qué te motivó a irte a Jujuy tan lejos a filmar? Mira, lo que me motivó fue el personaje que encontré, el epígrafe ya de por sí, su pasado como poesista, esto de la persona que había levantado 4 veces su peso, esto de su lucha con el paralimpismo. Me parecía que había como una épica ahí, había una anécdota interesante para contar. Y después lo que pasó es la magia de las relaciones humanas, ¿no? Descubrí una persona muy interesante y con un mensaje muy profundo, y a mí me parece que el análisis de las conductas humanas hacen al cine. Y bueno, me encontré con eso, me parecía como algo bastante desafiante y en un entorno y en un ambiente que era bastante colorido también para desarrollar también mi otra faceta, así también como el buscador de imágenes también, ¿no? Que también era como un espacio interesante para trabajar desde ese lugar, de lo que era la construcción visual, ¿no? Ahora, bueno, llegaste a Jujuy, allí empezó la historia con Darío Villarruel, el protagonista. ¿Qué pasaba? ¿Dabas por sentado que iba a aceptar hacer la película? ¿Qué pasaba si él no se hubiese avenido a participar en este documental?
Mira, cuando lo contacto por primera vez, un amigo mío periodista me sugiere que lo contacte primero como por un mensaje de texto, que le adelante algo de a qué me dedicaba, qué tipo de proyectos hacía, pero que a la vez, que no tire toda la carne al asador, como que haga un acercamiento. Y cuando le escribo, él me contesta, este mensaje lo estaba esperando hace mucho tiempo. O un mensaje así, de este tipo, quería algo, un proyecto así. Y la verdad que me dejó sin palabras. Y yo tengo como dos mecanismos de defensa. O me hago el gracioso o me trabo, ¿viste? Me bloqueo y no sé qué decir, que es lo que me pasó en el momento. Es decir, ¿cómo le contesto, no? Me quedé un momento, dije, bueno, no digo nada, y espero a ver qué dice. Y me dice, bueno, pero espérame que me pegue una ducha y te llamo. Entonces dije, uy, qué curioso, ¿no? Digo, alguien que está esperando un llamado, pero igual sigue adelante con su vida. Y dije, me parece que estoy en el lugar indicado. Y me encantó, o sea, realmente estaba fascinado con la historia y a la semana viajé. Y resultó que era el cumpleaños. Y es la primera imagen que filmo que ya para el documental sin pensarlo, yo no tengo esa idea de llegar con una cámara y me parece como muy violento, sin embargo la llevé para ver con qué me encontraba, qué escenarios me encontraba, qué respuesta ante la cámara en la primera relación, y ya filmé para el documental en ese primer viaje, o sea, fue todo muy, muy orgánico, si querés. Ahora, el documental es una road movie también, porque recorre muchos lugares, además de la provincia de Jujuy, ¿no? Sí. Que es de donde es Darío, personaje, Darío. Sí. Pero la estructura, ahora que contás esto del cumpleaños, que fue la primera imagen que filmaste, la estructura, ¿cómo fue surgiendo? La estructura, así la del viaje del héroe, un poco la tenía la idea. Me parecía que se tenían que dar algunas cosas como el triunfo deportivo, que era lo que iba a ir gestionando, digamos, el siguiente viaje, el siguiente paso de la aventura. Nosotros dábamos por sentado que eso iba a pasar por el tipo de desarrollo que tenía la actividad y por el nivel de pila que tiene y el nivel de profesional que es como deportista Darío. Dijimos, bueno, es muy probable que esto pase si lo acompañamos, las condiciones están dadas. Y lo que se daba también es que había un pasado muy interesante para contar y había un presente que estaba ocurriendo y que era lo que nos motivaba a empezar ya. Entonces lo que intenté es tener cierta habilidad para que las dos historias se crucen, ¿no? Y que una no funcione como una digresión, sino que una haga desencadenar la otra. Pero si lees el guión, que igual que es sencillo la manera en que se describen las escenas y todo, pero quiero decir, los actos ya están, los giros, todo, si lo ves, es bastante parecido a la película, ¿no? Hay alguna que otra idea que después fue explorada y descartada, pero está todo, casi todo. A lo sumo cambian algunas maneras o modos de representación. Por ahí, viste, la realidad siempre algo te puede devolver más potente que lo que vos simplemente imaginabas, pero estaba ahí, estaba ahí. Contémosle a la audiencia cuál es la particularidad de Darío Villarruel, porque estamos hablando de un profesional de alta performance. Sí, bueno, digamos que su particularidad física uno lo ve es inmediato, ¿no? Él mide 1,19 m, él tiene un tipo de acondroplasia, que es es un mal genético que te genera, es un tipo muy común de enanismo. Entonces estamos hablando de un pesista que, por ejemplo, no puede cerrar sus manos para agarrar la barra, que hace como una especie de horqueta, el gesto no lo puede hacer. Es una persona que tiene muchas limitaciones para enfrentarse a este mundo, y encima el mundo le devuelve una cara de lo más hostil y grotesca, porque en definitiva se enfrenta a lo más absurdo, y es que debido a su misma condición, o por su condición, él queda fuera, expulsado del movimiento paralímpico, siendo campeón mundial y récordman de pesas. Que me parece como que ahí había como algo que decir, bueno, y es de una perseverancia, y ese me parece que es como
la gran enseñanza, como que siempre todo está por venir, Ujú. siempre tenemos que estar dispuestos a que es el primer paso el que estamos dando, Ujú. como la gran enseñanza, que es la de Darío, no sé ni siquiera si la película, o sea, quiero decir, nosotros nos abrazamos a él como personaje, pero era lo que él destilaba Claro. directamente, Sí, ¿viste? sí, sí. Era una cuestión de ser testigo. Es sí, una persona de mucho empuje y muy positivo, pese a todas estas adversidades que vos estás narrando, ¿no? Es un físico-culturista y bueno, parece increíble las hazañas y toda cómo lucha contra los molinos de viento, Exacto, ¿no? exacto. Ahora, él al momento de estar frente a cámara, porque también tiene algo de muy histriónico. Sí. Bueno, ¿Cómo fue ese vínculo? Fue interesante, digamos, yo lo que revisé y veía mucho en el día a día, así como trabajo de observación, yo soy observador igual de siempre y de profesión, sobre todo. Y él tiene como un modo muy ritual de hacer las cosas, que era muy interesante. Desde ponerse, cómo se pone la colonia, cómo se prepara, todo es ritual. Ir a la peluquería, entonces, era muy interesante y era todo una estética de la repetición total, porque todos los días eran exactamente iguales de domingo a domingo, todos los días iguales con una rutina, pero de un nivel de exigencia impresionante. ¿Viste? Inclusive lo hablé con deportistas de alto rendimiento que me decían, cómo el tema de las discapacidades de alguna manera silencian estos logros. Pues él me decía, este tipo es un talento como hablamos del fútbol Messi para el fútbol, Claro, para las pesas es claro. como un Messi. Claro. Lo que pasa es que no llega, ¿viste? No se Sí, termina sí, sí. de generar un espectáculo de esto. Ujú. Y es lo loco de todo esto, ¿no? De cómo el paralimpismo, en definitiva, que su esencia es la de conmover al mundo, se pierden de este tipo de historias. A mí eso es lo que más me llamaba la atención, ¿no? Cómo nadie hasta ni siquiera se aprovechan Sí, para sí, utilizarlo, sí. ¿viste? En su propio Es beneficio. una negativa, No, sí, es una negativa que hay a querer darle el lugar Mm. que naturalmente Debería tener. debería tener, ¿no es cierto? Debería tener. Ahora, ¿qué sabías vos del físico-culturismo hasta que te Absolutamente diste con nada. este personaje? Absolutamente nada, no, absolutamente nada. Ni yo, ni ninguno, ni nadie en quien basarme, quiero decir, ningún referente. Pero ahora vamos. No sabía nada. Lo fuimos descubriendo con él y haciendo ese ejercicio para el espectador, ¿viste? Como de descubrir, que el espectador haga ese descubrimiento como lo hicimos nosotros, ¿viste? Con un ojo un poco incrédulo, con cierto sentido del humor. Con esta cosa ritual, viste, que también Ujú, tiene, que todo sí. se va desarrollando siempre de la misma manera, en la medida en la que iba creciendo él, en los torneos en los que iba pasando, todo se va como haciendo más sofisticado, pero sigue siendo lo mismo, se pintan con un rodillo, con una pistola que les Sí. lanza la pintura, pero digamos que la rutina es parecida. Y bueno, nada, bueno, lo que se aprende es rapidísimo y en profundidad, pero bueno, no, la verdad que previamente no tenía no tenía interés volcado en eso. Y él te daba sugerencias, te hacía sugerencias de pronto, o totalmente. indicaciones. Indicaciones no, pero yo en lo que sí fui muy sensible es que él tenía una manera de estructurar su propio relato que medía las cosas con una relación de causa y efecto tal que yo un poco lo escuché y gran parte de la estructura de la película se desprende un poco de esa relación. Lo único que hice fue reordenarlo para hacerlo más cinematográfico. Lo más llamativo era que como él había volcado, no sé si la había construido de manera colectiva, pues las personas que eligió para hacer la película y que cuenten su historia, la contaban de una manera parecida en ese sentido, de cómo se le daban las cosas a él. O no daban, pero abrían otra puerta que hacía que la cosa continúe. Así que bueno, fue estar atento, ¿viste? Ser sensible a lo que él nos daba. Y él, la verdad que fue sumamente generoso en todo sentido. Y creo que la película es sumamente generosa también con el espectador. Creo que hay muchísimas maneras de
de disfrutarla. Sí. Hoy tuve otra ocasión de verla y la volví a ver y digo, la sigo disfrutando yo también como espectador, Ajá. ¿no? La película, bueno, digamos que estuvo en distintos festivales. Sí. Y ahora llega a las salas comerciales. Sí, y sigue igual en festivales también. Y sigue recorriendo el camino de festivales. Sí. Bueno, estuvimos con Fernando Arditi, estamos aquí en los estudios de Radio Trend Topic, con Fernando Arditi y con un acompañante muy particular, su hijo. ¿Cómo te llamas? Che, vení, ¿vas a hablar al micrófono? Vení. Dale, ¿vas a decir ver, algo? dale, ¿Vas a contar algo? Sos Titi, sí. Titi, muy bien. Bueno, Titi, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Fernando, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Con esta entrevista entonces, y Fernando Arditi, que tuvo la gentileza de visitarnos aquí en el estudio de Radio Trend Topic, nos estamos despidiendo. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos. Y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Chau, Titi. GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.